El anillo me quemaba el dedo anular. No por el sol de las 3 de la tarde que se filtraba por el vitral de la iglesia, sino por la repentina y gélida certeza de que algo estaba mal. Me llamo Lucas. Y este era el día más importante de mi vida. Cientos de invitados, 300 rosas blancas, un traje de esmoquín que me hacía sentir como un rey, y a solo unos metros, Elena, mi prometida y el amor de los últimos 5 años. Estaba radiante, envuelta en tul y seda, con un velo que apenas ocultaba la sonrisa que prometía nuestro futuro. Pero mi hermano, Marco, mi padrino y mejor amigo desde que tengo memoria, no estaba en el altar. La ceremonia había terminado. El padre había dicho, «Puede besar a la novia». El beso fue fugaz, casi frío. Justo después, con el murmullo de felicitaciones estallando alrededor, me di cuenta de la ausencia de Marco. Él tenía que estar esperándonos a la salida de la nave central, con las llaves del coche nupcial, y, lo más importante, con el estuche de mi abuelo que contenía el reloj de bolsillo que quería mostrar a Elena. «¿Dónde está Marco?», le susurré a Elena mientras caminábamos por el pasillo. Su mano, enlazada a mi brazo, se tensó. Fue una tensión diminuta, imperceptible para cualquiera, pero yo la noté. Era la mano de mi esposa, y la conocía como la mía. «Seguro está con el fotógrafo Lucas, o preparando el brindis. Relájate, cariño». Su voz era demasiado dulce, su sonrisa, demasiado amplia, demasiado perfecta. Llegamos a la puerta principal y la gente nos bañó en arroz y pétalos. La orquesta tocaba música festiva. Todo era alegría, menos el nudo helado en mi estómago. Vi a mi madre, con los ojos llenos de lágrimas de felicidad, y sentí un pinchazo de culpa por mi paranoia. Pero la sensación no se iba. Marco, siempre tan organizado, jamás faltaría un momento crucial. «Voy a buscarlo», anuncié, soltando el brazo de Elena. «Esto es ridículo. Debe tener el coche listo. Te veo en el salón de recepciones». Elena me agarró la muñeca. Su expresión cambió, solo por un instante, a una de pánico puro. «No. No te vayas. Es mala suerte. Déjalo. Nos vamos a la fiesta». «¿Mala suerte? ¿Qué es mala suerte? ¿Que mi hermano falte el día de mi boda?». Me reí, pero mi risa sonó falsa. Me solté de su agarre y caminé en dirección opuesta al gentío, de vuelta hacia la sacristía y los salones privados anexos a la iglesia. Estos salones, diseñados para que la novia y los invitados sub y p se prepararan, estaban ahora vacíos. El silencio era ensordecedor, un contraste brutal con el caos feliz de afuera. Al pasar por el pequeño estudio donde Marco y yo nos habíamos puesto los trajes, vi algo que me detuvo en seco. El estuche de terciopelo de mi abuelo estaba sobre una mesa lateral, vacío. El reloj de bolsillo no estaba. Si el estuche estaba aquí, significaba que Marco lo había sacado. ¿Y por qué no había regresado? Caminé por un pasillo lateral, apenas iluminado, que conducía a un viejo almacén de utilería, y a una sala de descanso para el personal. El aire acondicionado estaba encendido, pero sentí como la espalda se me empapaba de sudor frío. Al acercarme a la última puerta, la del almacén, escuché voces. Eran voces bajas, íntimas, ahogadas por la madera maciza, pero inconfundibles. Me pegué a la puerta conteniendo la respiración. La primera voz era de mi hermano. «Marco, tienes que calmarte. Ya pasó. Está hecho». Y luego, la voz de Elena, mi esposa. «Lo sé, Marco, pero tengo miedo». «Lucas». Marco la interrumpió. Su voz se hizo más severa, pero aún un susurro lleno de algo que sonaba peligrosamente cercano al afecto. «Lucas no sospecha nada. No te preocupes. Esto es lo último que hacemos. Y ahora, volvamos a la jodida fiesta antes de que arruinemos todo». Un silencio tenso, y luego un sonido que hizo que el mundo se detuviera y se hiciera añicos al mismo tiempo. No era el sonido de una discusión, era un sonido de piel contra piel. Un beso. Un beso largo, profundo, desvergonzado. El sonido del afecto prohibido, la banda sonora de la mentira que acababa de firmar con un «sí quiero». Mis pulmones se negaron a funcionar. Mi sangre se convirtió en hielo. No necesité un microscopio para analizar la evidencia. La cruda verdad me golpeó como un tren. Mi hermano y mi esposa. En el día de nuestra boda.
Llevé la mano al pomo de latón. El metal estaba frío, pero mis nudillos estaban blancos por la fuerza con que lo apretaba. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que la madera de la puerta vibraría. Marco había dicho: «Esto es lo último que hacemos». ¿Qué diablo significaba lo último? ¿Qué habían estado haciendo antes? ¿Desde cuándo? La respuesta a todas esas preguntas no importaba en ese instante. Solo importaba el peso de la traición y la necesidad instintiva de confrontarlos, de quemar este maldito lugar hasta sus cimientos y hacerles pagar. Girando el pomo de golpe abrí la puerta. El chirrido del metal oxidado fue un grito en el silencio. La escena fue un golpe visual tan violento que me robó el aliento. Elena, con el velo ligeramente desplazado, la respiración agitada y el rímel apenas corrido, estaba apoyada contra una pila de cajas de cartón. Marco, mi hermano, su mano en el rostro de ella, su esmoquín idéntico al mío, salvo por la corbata que ahora estaba torcida, tenía los ojos desorbitados por el horror. Y en ese instante, en el pequeño espacio lleno de sombras y utilería olvidada, el reloj de bolsillo de mi abuelo, el símbolo de la tradición que acabábamos de pisotear, cayó al suelo, y el cristal se hizo añicos. La introducción había terminado, la guerra acababa de empezar. El silencio que siguió al sonido del reloj de mi abuelo estrellándose contra el suelo de linóleo, fue más ensordecedor que cualquier grito. Marco y Elena no se movían. Eran dos estatuas atrapadas en ámbar, con la culpa grabada en sus rostros. Yo, Lucas, sentí que la furia no era suficiente. Lo que sentía era una especie de vacío helado, una despersonalización donde mi cuerpo operaba, pero mi alma ya había abandonado el edificio. «Qué bonita escena familiar», dije, y mi voz salió ronca, irreconocible. No grité. El tono bajo y cortante fue más efectivo. Los obligó a escucharme, a inclinarse ante mi dolor. Marco fue el primero en reaccionar. Su rostro palideció, y levantó las manos, como rindiéndose. «Lucas, déjame explicarte, no es lo que parece». «Cállate». Mi voz se alzó apenas, pero la orden fue absoluta. «¿No es lo que parece? Acabo de oír a mi flamante esposa decirte que ya pasó, que está hecho, y te acabo de ver con la mano en su rostro. ¿Es la previsualización del brindis, Marco? ¿Es esto parte de vuestro discurso de padrino y novia?» Elena rompió a llorar, llevándose las manos a la boca, arruinando el labial que antes me había besado. «Lucas, por favor, ha sido un error terrible, pero te juro que...» «La jura ya la hiciste hace 20 minutos, Elena», la interrumpí, señalando el anillo que portaba. El maldito anillo que me quemaba el dedo. Di un paso hacia ellos y retrocedieron ambos en perfecta sincronía. «Me has mentido. Me has prometido amor eterno frente a Dios y mi madre». «¿Y tú?». Me giré hacia mi hermano. Marco era mi sangre, mi otra mitad. El dolor se hizo físico, como si me hubieran arrancado una costilla. ¿Tú sabías lo que significaba este día para mí? Nos criamos juntos, Marco. ¿Desde cuándo, dime? ¿Desde cuándo has estado acostándote con la mujer que me iba a dar hijos? Marco bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Su silencio fue la confesión final que no necesitaba, pero que exigía. «Empezó hace unos meses», murmuró, su voz apenas audible. «¿Unos meses? ¿Planeando mi boda? ¿Eligiendo las flores conmigo?». Mi respiración se aceleró. La humillación era como ácido en mi garganta. Elena sollozó más fuerte. «Fue el estrés de la planificación, Lucas. Marco estaba aquí, me apoyaba. Tú estabas tan ocupado con el trabajo. Una noche, solo pasó. Intentamos detenerlo, te lo juro. Esta mañana fue la despedida. Un estúpido, miserable final». «No fue un final, Elena», respondí, acercándome al reloj roto. Me agaché lentamente y recogí las piezas de cristal. Metódicamente. Este gesto me dio un momento de concentración que me impidió volar en pedazos. «Es el comienzo de una guerra que vais a perder». Marco dio un paso hacia mí. «Lucas, te amo». «Ella te ama. Fue una equivocación. Por favor, podemos arreglar esto. Nadie tiene que saberlo». Levanté la vista. La idea de arreglarlo me pareció tan obscena que me dio náuseas. Miré a mi alrededor. Un cuarto trasero polvoriento, cajas de cables, la utilería de una iglesia, y en medio, la evidencia de una doble traición.
Hay 300 personas afuera, dije, sintiendo una calma terrible. Dejé caer los trozos de cristal en la caja vacía del reloj. Mis padres, tus padres, todos han pagado miles de euros para celebrar el día más feliz de nuestras vidas. ¿Y sabes qué? Lo van a tener. Elena y Marco se miraron, confusos. ¿De qué hablas? ¿Hablo de esto? Dije sacando mi teléfono. Eran las 3:45 de la tarde. En 15 minutos, empezarían a llegar los invitados a la recepción, y debíamos hacer nuestra gran entrada. Vais a secaros las lágrimas, Elena. Vas a retocarte el maquillaje y vas a sonreír. Tú, Marco, vas a ponerte esa corbata recta, y vas a ser mi mejor hombre. Vais a venir a la recepción conmigo. Lucas, no puedes, gritó Elena. Sí puedo. Y lo haréis, dije con un tono que no admitía réplica. Mi plan se estaba formando, frío y brillante en mi mente. La confrontación en este cuarto miserable era demasiado íntima, demasiado personal. Necesitaba un escenario digno de la magnitud de su engaño. Vais a bailar el primer baile conmigo, Elena. Y Marco, vas a dar el brindis. El discurso sobre mi felicidad. Y cuando acaben todas las formalidades, cuando todo el mundo haya visto la imagen perfecta del amor y la hermandad, entonces, y solo entonces, desmantelaré vuestras vidas pieza por pieza. Aquí, la traición es vuestra. Allí, la humillación será mía. Marco tragó saliva, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y respeto a mi recién descubierta crueldad. Elena simplemente asintió, derrotada, sabiendo que mi calma era infinitamente peor que si hubiera estallado. Ahora, salid por separado. 10 minutos. Volveremos a la fiesta. Y no os atreváis a tocaros. Ni a hablar. Si alguien os pregunta, Marco estaba buscando desesperadamente las llaves del coche. ¿Entendido? Sin esperar respuesta, recogí las piezas rotas del reloj de mi abuelo y las metí en el bolsillo. Salí primero, dejando la oscuridad de la habitación para enfrentarme a la luz y a la gente que me amaba, y que serían testigos de la caída. El desarrollo había comenzado, y estaba a punto de convertirse en una venganza calculada. La gran entrada fue una obra maestra de la falsedad. Entramos al salón de recepciones del hotel, un espacio fastuoso decorado con las mismas 300 rosas blancas de la iglesia. Los aplausos estallaron como disparos, y Lucas, el novio, mi nueva identidad, sonreía con una mueca que parecía genuina a 300 personas de distancia, pero que se sentía como una máscara de metal frío sobre mi rostro. A mi lado, Elena, bellísima, forzaba una sonrisa temblorosa, sus ojos traicionándola con una desesperación silenciosa. Marco nos seguía de cerca, actuando el papel del mejor hombre devoto. Era la personificación de la hipocresía. El primer baile llegó inmediatamente. Perfect, de Ed Sheeran. La canción que habíamos elegido, la banda sonora de nuestra mentira. Apreté a Elena contra mí. Su cuerpo era cálido, pero temblaba. Apoyó la cabeza en mi pecho, y la escuché sollozar suavemente. Lo siento tanto, Lucas. No lo sientes, Elena. Le susurré, la voz tranquila, mi rostro inexpresivo mientras girábamos bajo las luces centelleantes. Si lo sintieras, no habrías estado con mi hermano esta mañana. Estás asustada. Y eso es exactamente lo que quiero. El baile duró una eternidad. Cada compás, cada giro, era un paso más profundo en el abismo. Fingí que la amaba, que este era el comienzo de nuestra vida juntos, mientras por dentro, planeaba el mapa de su destrucción. Vi a mi madre sonreír, a mi padre orgulloso. Vi a los padres de Elena emocionados. Me sentí como un monstruo, pero recordé el sonido del beso en ese cuarto trasero, y la piedad desapareció. Luego vinieron los discursos. El momento de la verdad se acercaba. Mi padre habló con nostalgia, la madrina de Elena con cariño. Y finalmente el maestro de ceremonias llamó a Marco, el inigualable mejor hombre, hermano del novio. Marco subió al pequeño estrado, y sus manos que sostenían la copa de champán temblaban tanto que el líquido se derramó sobre el cristal. Yo me senté junto a Elena en la mesa principal, observando cada gota de sudor en su frente. Hola a todos, empezó Marco, su voz era un poco aguda. Yo, como hermano de Lucas, lo he visto crecer, lo he visto madurar. Y nunca, nunca, lo vi tan feliz como lo está hoy, con Elena. Su voz se quebró al pronunciar el nombre de ella.
Elena se hundió en su silla, sin poder mirarlo. Marco se recompuso intentando desesperadamente aferrarse al guión. Habló de nuestro vínculo fraternal, de la bondad de Elena, de la pareja perfecta que formábamos. Era una obra maestra del terror, un hombre obligado a vender la imagen de un amor que había ayudado a asesinar. Brindo, dijo levantando la copa, sus ojos brevemente encontrando los míos, una súplica desesperada, por Lucas y Elena, por una vida de felicidad y hermandad. Los 300 invitados bebieron, ignorantes de la ponzoña que acababan de consumir. El maestro de ceremonias hizo una pausa, era mi turno. Me levanté sin prisa. Cogí mi copa, luego caminé hacia el estrado. Marco intentó bajar pero lo detuve con una mano firme en su hombro. Lo obligué a quedarse, a mi lado. Gracias, Marco, dije en el micrófono. Mi voz era clara y fuerte, resonando en el salón. Un brindis muy conmovedor. Me has recordado la importancia de la hermandad y del amor incondicional. Los invitados aplaudieron. Yo esperé a que el silencio regresara, disfrutando del peso de la atención. Pero antes de brindar, continué. Mi sonrisa desapareciendo, y el tono volviéndose oscuro, como terciopelo negro, me gustaría ofrecer un regalo muy especial a mi nueva esposa, Elena. Caminé hacia la mesa, tomé el estuche vacío del reloj de mi abuelo, que había puesto cuidadosamente allí, y volví al estrado. Marco me miró, con el horror puro en sus ojos. Elena jadeó con acento agudo desde la mesa. Dije, sosteniendo la caja abierta, vacía. Es el estuche del reloj de mi abuelo. Un símbolo de la verdad y la tradición familiar. Lamentablemente, el reloj en sí, se ha roto hoy, justo antes de la recepción. Hice una pausa dramática. Mis padres se miraron, confusos. ¿Y por qué se rompió? Pregunté retóricamente. Porque hace unas horas, en un cuarto trasero de la iglesia, escuché a 2 personas hablar de lo que acababan de hacer. Y en ese instante, mi mundo, como el cristal del reloj, se hizo añicos. El salón se quedó en un silencio sepulcral, un vacío que solo era llenado por el palpitar de mi corazón. Bajé el micrófono y me acerqué a Marco. De mi bolsillo saqué las piezas rotas del cristal y se las mostré. Le pregunté a mi hermano, mi mejor amigo, ¿desde cuándo? Y él me dijo, hace unos meses. Y mi esposa, mi amada Elena, me dijo que esta mañana, en el almacén fue la despedida. Me giré, enfrentando a los invitados. Amigos, familia y la mujer que acaba de jurar mi amor. Hoy no estamos celebrando un matrimonio. Estamos celebrando el día en que descubrí la infidelidad de mi esposa. ¡Con mi hermano! El caos estalló. Gritos, jadeos, la voz de mi madre gritando mi nombre. La cara de Elena era un mapa de terror. Marco, a mi lado, intentó agarrarme el brazo. No, Lucas, por favor. Lo empujé con tanta fuerza que cayó del estrado, su cuerpo golpeando la mesa de regalos con un ruido estrepitoso. La orquesta, atónita, se detuvo a mitad de una melodía festiva. Todo se había detenido, el clímax había llegado. El sonido de Marco, golpeando la mesa de regalos, seguido por el tintineo de cristal y porcelana, fue el último acto de la farsa. El salón, que un instante antes había sido un templo de celebración, se había transformado en un campo de batalla. La voz de mi madre, aullando mi nombre, fue lo que finalmente me sacó de mi trance. Mi padre y los padres de Elena corrieron hacia la mesa principal. Vi a mi suegro levantar a Marco, que se sujetaba el brazo. Elena estaba inmóvil, paralizada por el terror y la vergüenza, mientras su madre la abrazaba, gritando preguntas incomprensibles. Los invitados, los 300 testigos, no sabían si huir, ayudar o seguir grabando con sus móviles el final de este desastre épico. Me quedé en el estrado. El micrófono seguía encendido. Cogí la copa de champán que había usado para mi brindis y la alcé una última vez, aunque ya no había ninguna alegría en el gesto. Marco, Elena, dije, y mi voz, aunque baja, fue amplificada por el sistema de sonido y llegó a todos los rincones del salón, silenciando gradualmente el caos. Mirad a vuestro alrededor. Esto es lo que habéis hecho. Habéis destruido una familia, una hermandad de 30 años, y el futuro que pretendíais robar.
Y lo habéis hecho por unos meses de mentiras. Me acerqué al borde del estrado, justo encima de la mesa principal. Elena finalmente levantó la mirada hacia mí, sus ojos llenos de súplica. Lucas, te lo ruego, no hagas esto, hablemos. Ya hablamos, respondí con una frialdad que no sabía que poseía. Hablamos hace años sobre la confianza, el respeto y la lealtad. Promesas que tú rompiste y que él me arrebató. Llevé mi mano izquierda a mi dedo anular. El anillo de oro, tan brillante y nuevo, se sintió de repente pesado y falso. Con un movimiento lento y deliberado me lo quité. Los ojos de todos estaban fijos en el pequeño círculo de metal. Marco se tambaleó, levantándose con la ayuda de mi padre. Quería hablar pero no encontraba las palabras. Caminé los pocos pasos que me separaban de la torta nupcial. Era una estructura imponente, de 5 pisos, con 2 figuras de porcelana en la cima, el novio y la novia, sonriendo. Con una precisión quirúrgica, arrojé mi anillo, no al piso, sino directamente a las figuras. El anillo rebotó, haciendo volar la cabeza de la figura de porcelana del novio, y luego cayó al glaseado blanco. Considera este matrimonio anulado, dije, dirigiéndome a Elena con la mirada más vacía que pude conjurar. Recibirás los papeles de divorcio mañana. No quiero nada de ti, excepto que te mantengas alejada de mi vida. Me giré hacia Marco. Nuestro encuentro visual duró solo un segundo, pero fue más doloroso que un puñetazo. No había ira en mi mirada. Había una ausencia total. Lo miré como si fuera un extraño, un conocido molesto que acababa de causarme una pérdida irreparable. «¿Y tú, Marco?», dije, mi voz ahora era apenas un susurro que no necesitaba el micrófono. «Eres mi hermano de sangre, pero ya no eres mi familia. Para mí, la hermandad murió hoy. Le di la espalda. No necesitaba maldecirlos, ni golpearlos. Mi venganza estaba completa. Había forzado su secreto a la luz más cruel y había acabado con mi vínculo con ambos. Caminé entre las mesas, ya no como el novio, sino como un hombre renacido de las cenizas. Nadie se atrevió a detenerme. Solo escuché el murmullo de los chismorreos y el sollozo incontrolable de Elena. Una vez fuera, bajo el cielo de la tarde respiré el aire fresco. Sentía las piezas rotas del reloj de mi abuelo en el bolsillo de mi pantalón. Las conservaría. Serían mi recordatorio de que la verdad, aunque dolorosa, siempre es mejor que la mentira cómoda. El desenlace de esa noche fue rápido y brutal. El divorcio se resolvió en semanas, sin resistencia por parte de Elena. Marco intentó contactarme docenas de veces, dejando mensajes desesperados en mi buzón, pero nunca contesté. Cambié de ciudad, cambié de trabajo. La pérdida del hermano fue irónicamente la más dura, una herida fantasma que tardaría años en cicatrizar. En cuanto a Elena y Marco, las habladurías de la ciudad los ahogaron. Nunca volvieron a estar juntos públicamente, incapaces de soportar el peso de la vergüenza que yo había forjado en nuestro día de bodas. Lucas nunca se volvió a casar, pero encontró la paz. Entendió que el día en que descubrió la traición, en realidad había ganado. Había ganado la libertad de una vida falsa y la dignidad de no aceptar ser un tonto. La historia del novio que expuso a su esposa y a su hermano en el brindis, se convirtió en una leyenda de la que él era el único superviviente. Y cada vez que la recordaba, no sentía dolor, sino la fría y satisfactoria certeza de que había elegido la verdad, costara lo que costara.